Bendecido día a todos, los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, es un día más para poder acercarnos a Dios, para poder agradecer por todo lo que Él nos da, por la protección que recibimos cada día, por la salud y por todo. Gracias al Señor tenemos todo, eh, tenemos todo y lo que también somos le debemos agradecer a Dios. Bien, amigos, vamos a orar un ratito antes de compartir esta palabra preciosa, linda. Continuamos con el estudio del Evangelio de San Juan, capítulo 7, y hoy lo terminamos el capítulo 7, versículo tras versículo, ¿sí? Bien, amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das, un día más para poder acercarnos a ti, para poder agradecerte por todo, Señor, y para poner todo en tus manos preciosas y en tus manos lindas, Señor. Te pedimos perdón si te hemos fallado, ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, papito lindo, y tú, amado Espíritu Santo, que habitas en nosotros, que moras en nosotros, danos la sabiduría necesaria para poder entender esta palabra que vamos a leer. Gracias te damos a ti, papito lindo, dejamos todo en tus benditas manos, amén y amén. Bien, amigos, entonces hoy vamos a continuar con el estudio del libro de San Juan o el Evangelio de San Juan, con el capítulo 7. Vamos a acabar ya, a culminar el capítulo 7, que hemos estado poquito a poquito viéndolo, ¿sí? Hemos empezado con el capítulo 7, había división entre la gente. Hemos estado leyendo la vez pasada que Jesús causaba la división, dice, ¿no? Y hubo disensión entonces entre la gente. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano, ¿no? Habíamos visto esto de que habían personas que querían prender, arrestar a Jesús, pero todavía no era su tiempo. Dios no lo permitió porque todavía no es su tiempo. Y Dios pone todo en un tiempo determinado, ¿verdad? Y las cosas van a suceder de acuerdo a los tiempos de Dios, no a nuestros tiempos. Ahora vemos a partir del versículo 45 del capítulo 7 de San Juan: nunca ha hablado hombre así. La admiración el asombro que causaba Jesús ante las multitudes, ante las personas. Vamos a leer entonces los versículos 45 y 46. Bien, dice: esta palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: los alguaciles, es decir, los guardias, algo así, ¿no? Vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, amigos, los guardias estaban prácticamente dispuestos a prender a Jesús. Estaban dispuestos a arrestarlo, pero de repente escuchándolo hablar a Jesús, de repente la forma como él hablaba, y se quedaban tan asombrados, ¿no? Tan asombrados que no cumplieron con la misión que les fue encomendado de arrestar a Jesús, ¿no? Y acá dice, ¿no? Los alguaciles, estos guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. De repente, quizás estos guardias, estos alguaciles, habían escuchado a maestros, de repente por ahí a rabinos, ¿verdad? Y ellos veían la diferencia, ¿no? Entre ellos y este hombre. ¿Quién era este hombre? Jesús, que estaba hablando ante las multitudes, todo lo que él decía. Y vamos a leer, un ratito vamos a Mateo, entonces capítulo 7, Mateo 7, el versículo 28 y 29. Un ratito, Mateo 7, versículo 28 y 29, ¿sí? Y miren lo que nos dice acá el versículo 28 y 29. Sí, 28 y 29 nos dice: y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, cuando Jesús hablaba, era tan lindo escucharlo y se asombraba la gente porque enseñaba con el poder de Dios que le había dado, ¿verdad? Con ese poder, con esa autoridad. ¿Por qué? Porque esta palabra que Jesús hablaba es palabra de vida eterna. La palabra es como una espada, dice, doble filo, que transforma el corazón, ¿verdad? Vamos a Lucas un ratito, Lucas 4:32. Miren lo que decía Lucas 4:32. 4:32. Miren lo que decía entonces Lucas: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Así hablaba Jesús, con autoridad. Por eso era admirado. Y vamos un ratito a Jeremías. ¿sí? Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, esta palabra que Jesús hablaba era una palabra que tenía un poder,
un poder de transformar corazones de repente, ¿no? Que quebrantaba de repente el corazón de esas personas que los guardianes que estaban escuchando. Hebreos, un ratito vamos a Hebreos 4:12. Miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto de repente esos guardias escuchaban y se quedaban realmente asombrados y maravillados de escucharlo a Jesús, ¿verdad? Y vamos al 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Estos fariseos que habían comisionado a esos guardias a aprender a arrestar a Jesús, que no lo cumplieron, entonces ellos dijeron, también ustedes han sido engañados, no podemos creer que ustedes también hayan sido engañados, prácticamente les quiso decir, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Mire ese orgullo de repente, ¿no? Que tienen estos fariseos. Miren, vamos al versículo 48 y 49. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Miren el orgullo de estos líderes religiosos, de esos fariseos, ¿no? La gente que había creído está bajo maldición. Según ellos, según sus pensamientos, estos fariseos decían que la gente que había creído en Jesús estaban malditos ya, ¿no? Porque no conocía la ley. Según ellos, ¿no? ¿Acaso los líderes, nosotros, ellos se jactaban de que ellos eran líderes realmente unos líderes religiosos que sabían de todo, que eran intelectuales, ¿no? Que lo que sabemos, ¿acaso han visto que uno de nosotros, ¿no? ¿Ha creído? Le he dicho que la respuesta es no, ¿no? Y miren lo que dice, ¿no? El 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Nosotros sí sabemos lo que hablamos, nosotros sí no podemos creer en él, entonces ellos, amigos, confiaban en su justicia de ellos mismos, lo que ellos hacían, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros no debemos creer en su justicia, sino la palabra de Dios nos llama a no confiar en nosotros mismos. No debemos confiar en nosotros mismos, porque nosotros, si confiamos en nosotros mismos, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a cometer errores. No podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Nos habla Proverbios, vamos un ratito a Proverbios 3, 5 y 7 nos dice, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es lo que nos dice Dios, ¿no? Hay que reconocerlo a Jesús, a Dios en nuestros caminos, ¿no? Él nos va a guiar, Él va a enderezar nuestras veredas. Así es, vamos a Romanos para corroborar todo esto, Romanos 12:3. Mire que nos dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que nadie se crea más, ¿no? Que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno no podemos creernos más, debemos vernos todos por igual, ¿verdad? Hechos, vamos a Hechos, un ratito a Hechos 4:13, vamos a Hechos 4:13. Nos dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, sin estudios y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Por creer que la palabra de Dios, por creer lo que la palabra de Dios dice, los mismos que lo llamaban así se maravillaban, dice que ellos habían estado con Jesús. O sea, es decir, la gente que escuchaba a Pedro, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, reconocían que estas personas habían andado con Jesús por la forma también como ellos hablaban, con denuedo, dice, ¿no? Y habiendo sido hombres sin estudios, sin preparación. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es que que la gente reconozca de repente en nosotros como hijos de Dios que pasamos buen tiempo con Jesús. A mí me podrían decir fanática, me podrían decir de repente por ahí, a ver, loca en las escrituras, fanática, no importa lo que me puedan, cualquier adjetivo que me quieran colocar, que me quieran calificar, no importa. Pero qué lindo es que me digan, bueno, se nota que pasa tiempo con Jesús, en oración,
leyendo las escrituras, tal vez, eso es lo más lindo. El testimonio que nosotros podamos dar delante de las personas es lo más importante, amigos. Que se note que nosotros pasamos buen tiempo con Jesús. Hoy en día sí lo podemos hacer también, claro que sí, en oración, estando en constante oración con el Señor, acercándonos a Él, escuchando su palabra, leyendo y meditando en su palabra cada día y dando el testimonio de Cristo en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar, ¿no? Entonces, amigos, eso nos va a mantener a nosotros vivos como hijos de Dios. Esos fariseos acusaban al pueblo de qué? De ignorar la ley que ellos también conocían, ¿no? Y por lo tanto estaban, según ellos, bajo maldición. Ellos decían que la multitud estaba en maldición porque no creían, ¿no?, en la ley, pero la verdad, amigos, es que los fariseos mismos, estos líderes religiosos, estaban bajo maldición, bajo la ira de Dios, porque rechazaban a Jesús. ¿Y qué nos dice en Habacuc? Miren, vamos al libro de Habacuc. Ajá, el libro de Habacuc. Habacuc es, a ver, más acá. Habacuc es un libro que está también en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Vamos al versículo 4 de Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esa persona orgullosa, esa persona que es orgullosa, soberbia, no tiene un alma recta. Pero dice la palabra de Dios que más el justo por la fe vivirá. Entonces, el que es arrogante, entonces es imposible que tenga un alma recta, ¿verdad? Ese soberbio, la amargura, su soberbia lo ciega y no lo deja ver, no lo deja ver que necesita realmente un Salvador. Vamos a Lucas 18, vamos a Lucas capítulo 18, versículo... Vamos a Lucas 18 y vamos rapidito a ver, acá hay una parábola del fariseo y el publicano. No lo voy a leer porque es un poquito larguito. Dice que habían dos hombres, ¿no?, que subieron al templo. Uno de ellos era el fariseo y el otro era pues un publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, pues que Dios no lo oía. Consigo mismo oraba, Dios no lo estaba escuchando. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, ¿no?, adúlteros. Él se creía pues una persona perfecta delante de Dios, justo de repente delante de Dios, ¿no? Ayuno varias veces, doy diezmo, claro, nadie lo veía, pero él decía eso. Más el publicano se golpeaba el pecho, ¿no?, diciendo que era pecador. Entonces el fariseo ni cuenta se daba, amigos. Los fariseos, estos líderes religiosos, estaban comportándose como ese fariseo que estaba orando, ¿no?, acá. Y no se da cuenta que necesita una persona que lo salve, que necesita ser limpiado, lavado, ¿no? Entonces, amigos, tenemos esto que nos enseña a ser humildes. Tenemos que ser humildes como este cobrador de impuestos, ¿no? Y no ser alarde de las cosas que podamos hacer. No hacer alarde. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, porque Dios sabe cómo nos somos. Dios ve nuestro corazón, pesa nuestros corazones, ve las intenciones de nuestros corazones, los pensamientos y todo. No podemos engañar a Dios en ningún momento. Entonces, tenemos y sabemos que necesitamos y reconocemos que necesitamos un Salvador, que necesitamos a alguien que nos limpie, que nos lave con esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que es de Jesús, ¿verdad? Entonces, es lo más importante. Nosotros necesitamos misericordia de parte de Dios, perdón de parte de Dios. Juan 3:36, un ratito vamos a retroceder, Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sobre esas personas, líderes religiosos, fariseos, estaba la ira de Dios. Los fariseos no miraban su necesidad, no miraban, más bien rechazaban a Jesús. Vamos a los versículos 50 y 51. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era también uno de ellos, era también un fariseo, Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo lo buscó a Jesús. La ley no juzga ni acusa. Nicodemo trata como que de razonar y advirtiendo a estos fariseos, este grupo también de fariseos, advirtiéndolo que no deben juzgar precipitadamente a este hombre, a Jesús en todo caso, ¿no? Pero bueno, nadie les hace caso. No les hizo caso. Vamos a Deuteronomio un ratito, rapidísimo, Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19 y 20. Versículo 19 y 20. Miren lo que nos dice.
no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová te dio. Entonces, amigos, hemos sido llamados a ser justos, hemos sido llamados a hacer justicia de acuerdo con la palabra de Dios. Y Él espera eso en nosotros. Él espera eso en nosotros, amigos. Debemos ser justos. A los fariseos no les gustaba practicar la justicia. Eran arrogantes, no mostraban misericordia ni nada de justicia. Y le respondieron pues a Nicodemo, tú también, ¿no? Le dice entonces, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo, escudriña y ve de que Galilea nunca se ha levantado profeta. Amigos, la palabra de Dios dice que mi pueblo muere por falta de conocimiento, ¿verdad? Nicodemo se dice que también era de parte de Galilea. Hay Jonás, Oseas, Nahum, Elías, Eliseo, se cree que por ahí fueron de parte de Galilea o de una ciudad cercana a Galilea. Entonces, habían profetas que habían sido también de Galilea. Claro que sí habían, amigos, habían. Entonces, amigos, ¿qué nos dice esto? Vamos a Mateo un ratito 22. Mateo, y acá terminamos ya. Mateo 22. Mateo 22. Acá terminamos. Mateo 22, versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mire, Jesús mismo no dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto que nos ayuda, amigos, a poder nosotros, nos ayuda a escudriñar, a leer las escrituras, porque ignoramos las escrituras muchas veces y cuando ignoramos las escrituras caemos en el error de los fariseos, de acusar a alguien, de repente de hablar mal, ¿verdad? Porque no tenemos el sustento bíblico. Es bueno leer, es bueno meditar de día y de noche las escrituras. Con Hechos, terminamos entonces con Hechos, ¿sí? Estamos un poquito, vamos, Hechos 13, 20, Hechos 13, 27, vamos a Hechos 13, 27. Nos dice la palabra de Dios así, 25, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, se leía todos los días de reposo, las palabras de los profetas las cumplieron al condenarle. No reconociendo a Jesús. Entonces, este versículo señala que los habitantes de Jerusalén y sus líderes, a pesar de escuchar la palabra de Dios, las escrituras, no entendieron quién era Jesús, ni reconocieron a él como el Mesías. Y por su falta de entendimiento, los mismos que deberían haber reconocido al Mesías, según las escrituras, terminaron por condenarlo, ¿verdad? Entonces, amigos, qué importante es leer la palabra de Dios. Yo los invito, los animo a que lean la palabra de Dios. Pidan ayuda al Espíritu Santo antes de leer en oración para que el Espíritu Santo pueda ayudarlos a entender, a darles sabiduría. Compartan esta palabra, amigos. Compartan esta palabra. Compártanla con todos sus seres, con todas sus amistades, con toda su familia y escudriñen cada día la palabra de Dios, que es pan de vida para cada persona. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.